Bienvenidos el día de hoy a nuestro estudio bíblico. Vamos a ponernos en pie quienes estamos acá en la iglesia, y quienes están con nosotros los invitamos a orar. Vamos a orar bendiciendo al Señor, dándole gracias por la oportunidad, el privilegio de estar en su presencia, sentados a su mesa, y por la porción que Él tiene para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Señor Dios, conscientes de lo privilegiados que somos, Señor, por el hecho de ser salvos, de haber sido justificados, declarados libres de culpa por medio de Jesucristo, por el hecho de haber sido reconciliados contigo, Señor, y estar caminando de la mano en armonía contigo, la causa de todas las cosas, el principio de todas las cosas, quien le da a todas las cosas su esencia. Señor Dios, te damos gracias por habernos tomado por hijos tuyos. Te damos gracias por habernos convertido en santuarios para tu Espíritu Santo y tu gloria. Te damos gracias, Señor, por haber perdonado nuestros pecados, por seguir perfeccionando tu obra en nosotros. Gracias por las aguas de la naturaleza de Jesucristo que han circuncidado nuestro corazón, nuestro entendimiento. Señor, por invitarnos y por enseñarnos a orar en el lugar santo, Señor, por abrirnos tu palabra, por abrir nuestro entendimiento, Señor, por ayudarnos a caminar este camino, Señor, poniendo por obra lo que vamos aprendiendo, y por tu maravillosa soberanía y el conocimiento que efectivamente tú eres Dios por encima de todas las cosas, y tú gobiernas por encima de todas las cosas. Gracias, Padre Santo, porque una vez más podemos venir y sentarnos a la mesa, Señor, agradeciendo y confiando, Señor Dios, que la mesa está llena de pan para nosotros el día de hoy. Señor, dale a cada quien su porción. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bendice tu palabra, bendícenos con ella. Señor, que tu voluntad sea hecha. Ayúdanos, Señor, encaminándonos y acercándonos todavía más a la meta. Señor, y a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús, te alabamos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén. Muy bien. Podemos sentarnos. Bienvenidos todos nuevamente. Y estamos ahorita estudiando la resurrección del Señor Jesucristo. La semana pasada empezamos esta fase de nuestra historia y de nuestro tema, que es Jesucristo de eternidad a eternidad. Así es que sabemos, porque todos estuvimos allí cuando comenzamos, que empezamos en la eternidad pasada. Y adivinen cuál es nuestro plan: terminar en la eternidad futura. Así es que todavía nos falta. Y qué bueno. Qué bueno, no importa cuánto hablemos de Jesús, nunca va a ser suficiente, nunca va a ser demasiado. Él es el Señor. Así es que estamos en la fase de su resurrección, y vimos la semana pasada cómo el Señor, el primer día de la semana, tuvo un día muy ocupado. Se le apareció primero a María Magdalena, luego momentos después se le apareció a las demás mujeres que estaban con ella. Luego se le apareció a los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Luego se le apareció a los 10, pues eran 11 menos 1. Y es precioso porque todavía en algunos pasajes les llaman los 12 y ya faltaba uno, ¿verdad? Así es que obviamente ese es como el título, ¿verdad?, que le habían puesto a ese grupo. Pero ya solo eran 11, pero aquí no estaba Tomás, así es que solo eran 10, faltaba Tomás. Hoy vamos a ver qué pasó unos días después. Pero quisiera que nos vayamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Y en los días que vienen vamos a regresar a algunas cosas maravillosas del libro de los Hechos. Porque pues una vez salimos de esta fase, la resurrección de Jesús, vamos a estudiar a Jesucristo a la diestra del Padre. Y después vamos a estudiar a Jesucristo morando en el creyente. Amén. Muy bien.
Así es que Hechos 10, del verso 40 al 43. Y aquí Pedro está dando testimonio, ¿verdad? Y dice, hablando de Jesús, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, ¿notaron eso? El Señor no se apareció al azar y por casualidad a las personas a las que se les apareció. Y déjenme decirles algo, hay personas que tienen experiencias muy determinantes y especiales con Dios, no es casualidad, todo forma parte de un plan. A estas personas a las que Jesús se les apareció resucitado, son personas que habían sido ordenadas de antemano para tener esta experiencia. Y es necesario tener una experiencia con la resurrección de Cristo para poder ser nosotros testigos de su resurrección. Ahora, por supuesto, el día de nuestra salvación tenemos nuestra primera experiencia con la resurrección de Cristo, ¿verdad? No es la única que el Señor tiene preparada para nosotros, pero jamás vamos a ser testigos fieles de alguien o de algo con quien no hemos tenido ni una experiencia. O sea, podemos repetir teorías, pero eso no nos convierte en testigos. Y la palabra testigo en griego es la palabra mártir. En otras palabras, si solo estamos manejando teorías y un día nos dicen la teoría o su vida, con mucho gusto les regalamos nuestras teorías. No vamos a estar dispuestos a dar la vida, a hacer algún tipo de entrega, de sacrificio por teorías. Amén. Pero ¿saben por qué somos tan locos por Jesús? Porque no son teorías lo que manejamos. Hemos tenido una experiencia, por eso estamos aquí. Amén. Una y otra y otra. Y el Señor ha ido añadiendo. Y gracia sobre gracia. Gracias a Dios. Por eso el mundo allá afuera no entiende, no nos entienden. Cuando nos ven desde su perspectiva, ay, qué chiflados estamos, ¿verdad? ¿Por qué no podríamos estar ocupando este tiempo en otras cosas? Es porque ellos no han tenido una experiencia. La gente religiosa no ha tenido una experiencia, solo maneja teorías. Amén. Ajá, un día les dicen el dinero o la vida y con gusto dan el dinero. Pero no a alguien que ha tenido una experiencia. Así es que no es casualidad que Dios se le apareció a estas personas y no es casualidad que se les apareció en el orden en el que se les apareció. Eso es importante enfatizarlo porque comenzó con las mujeres y lo hizo para convertirlas en testigos, ese es castellano correcto, no son testigas, testigos de su resurrección. Así es que eso ya desmiente todo ese mito de que las mujeres no pueden ser usadas por Dios para predicar, ¿verdad? Amén. La primera mujer que predicó la resurrección la primera persona que predicó la resurrección de Jesucristo fue una mujer y se la fue a predicar a los apóstoles y adivinen qué, no le creyeron. Y adivinen qué, el Señor después los reprendió por no haberle creído. Amén. Esto es bien chistoso. Hay personas que no han tenido la experiencia, pero Dios sabe por qué lo hizo así conmigo. Yo me convertí en un ministerio de mujeres. El día de mi salvación oraron por mí mujeres. Después algunos de ustedes conocieron a la hermana Charlotte Lindgren, ¿verdad? Aprendí mucho de ella. Al poco tiempo conocí a la doctora Graciela Esparza. Cuando la conocí pensé que no existía tal cosa como alguien que supiera más que ella. Hasta que conocí a la doctora Hicks. Ahí sí definitivamente, que a mí me conste, nadie sabe más que ella. Amén. Así es que chistosísimo. Yo no tuve ningún problema. Y la primera persona que me dio una profecía en mi vida, una mujer. Así es que yo nunca tuve problemas con prestar atención a las mujeres.
que estaban enseñando. Amén. Y gracias a Dios, si no, yo nunca hubiera aprendido nada. Y también le presto atención a los caballeros que me han enseñado. Y gracias a Dios he aprendido de todos. Así es que no nos cerremos, ¿verdad? Bueno, en fin, sigamos con nuestra historia pues. El primer día de la semana, el Señor se le apareció a todos estos, ¿verdad? El mismo día, el primerísimo día. Pero ahora el relato bíblico nos lleva a 8 días después. Entonces, hagamos a un lado a los del primer día de la semana y vámonos a 8 días después. Recuerden que Jesús estuvo acá 40 días en la tierra y el día que Él ascendió al cielo todavía quedaban 10 días para la celebración de la fiesta de Pentecostés. Y Pentecostés es 50 días después de la fiesta de la Pascua. Por eso sabemos que Jesús estuvo 40 días acá. Miren, tremendo, dándoles testimonio, apareciéndose a muchos que estaban preordenados para ser testigos de su resurrección. Y luego, pues ni modo, esos 10 días estuvieron en el aposento alto, el famoso grupo de los 120, y el día de Pentecostés derramó el Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? Amén. Pero 8 días después nos vamos a Marcos 16, verso 14. Marcos 16, verso 14. Así es que empezó la cosa con que Jesús se le apareció a unos cuantos, y esos unos cuantos iban y le contaban a los demás que habían visto a Jesús, y los demás no lo creyeron. Ese es otro síndrome también del cual padecemos los seres humanos. Es como que estamos esperando la aceptación de las masas para creer que algo es cierto. Pero déjenme decirles algo, en cuanto a Jesucristo respecta, las masas son los que lo mandaron a la cruz del Calvario, y fue un núcleo pequeño de personas los que permanecieron y los que estuvieron allí, y aquellos con los que el Señor confirmó su pacto. Amén. Entonces, ahora ya no tanto, porque nuestras raíces y fundamentos son tan sólidos a estas alturas, gracias a Dios. Pero cuando yo empecé a conocer estos principios y a enseñar estos principios, ¿saben cuál era el argumento favorito de la gente? Era ¿y por qué no todo el mundo está diciendo lo mismo? Porque solo tienes que ser tú. Pues no era solo yo lo aprendí de otros. Amén. Pero ese es el argumento. O sea, si es de Dios, todo el mundo lo tiene que aceptar. Falso. Jamás hemos visto que eso funcione así en las Escrituras. ¿Lo ven? Tremendo, ¿verdad? Ok, bueno, me refiero pues cosas más allá de los fundamentos, ¿verdad? Muy bien, pero vámonos a Marcos. Marcos 16, verso, 14. Así es que, ok, aquí no dice 8 días después, pero vamos a irnos despuesito a Juan, y allí tenemos la ampliación de esto que vamos a leer aquí. Marcos 16, 14. Bueno, si quieren mejor regresemos al verso 9. Así tenemos un contexto acá. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. O sea, el argumento es, si fuera cierto, lo hubieran visto 8,500 personas al mismo tiempo, ¿verdad? No, fue solo ella. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo, ¿verdad? Los que iban camino a Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, los 10, ¿verdad?, que estaban reunidos. Y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, esto es lo que pasó 8 días después, se apareció a los 11 mismos. Y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
Ahora, ¿saben qué es esta? La incredulidad y la dureza de corazón no es otra cosa más que producto de nuestro orgullo, ¿sí? O sea, si va a acontecer algo tan importante, tendría que pasarme a mí primero, porque después de todo yo soy especial. ¿Lo ven? Y eso es lo que les digo, eso sigue manteniendo a muchos cristianos aislados y ajenos a cuánta experiencia espiritual que Dios quiere darles, pero ahí está esa dureza de corazón, ¿verdad? En fin, bueno, ese es Marcos. Ahora vámonos a ver este relato más ampliado en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Entonces aquí tenemos que poner, ya llevábamos, ¿cuántos llevábamos? 4 ocasiones, esta sería la número 5, entonces 8 días después, los 11, porque ahí ya estaba Tomás. Juan 20, verso, bueno, leamos desde el 24, leamos desde el 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es cuando estuvo con los 10, todavía el primer día de la semana. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entre paréntesis, esta cita me ayudó a mí a entender un poquito lo que es la resurrección y lo que es un cuerpo resucitado. Un cuerpo resucitado es el mismísimo cuerpo, nada más que cambió de estado. Las perforaciones allí seguían. ¿Vieron qué interesante? Ahora esto es espectacular, porque se acuerdan que Juan, años después, esto fue escrito, digamos, más o menos en el año 30, ¿verdad? Juan escribió el libro de Apocalipsis como en el año 80, por ahí, 70 tal vez, unos años después. Juan vio al Señor, y Juan vio el trono, y Juan vio al que estaba en el trono, y que vio un cordero como inmolado, ¿sí? O sea, ahí están las heridas, ¿lo ven? Y eso es porque hoy todavía nosotros podemos echar mano de esa sangre redentora que está saliendo, tiempo presente, continuo, de esas heridas, ¿verdad? Amén. Pero bueno, el hecho es que un cuerpo resucitado es el mismo cuerpo, pues no es otro, nada más que cambió de estado, ¿verdad? Fue liberado de esta mortalidad. Ok, verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio. Un cuerpo resucitado no necesita que le abran la puerta para entrar, solo entra ya, fin del problema. O sea, ya no está, no estamos hablando de espíritu y alma, estamos hablando de cuerpo. Estamos hablando de algo que ya no está supeditado a espacio, tiempo, materia. Amén. ¿Por qué enfatizo esto? Para que se emocionen, porque esto es lo que nos espera a nosotros y pronto. Amén. Gracias a Dios. Qué emocionante va a ser seres resucitados. Y como les digo, ya la resurrección está operando en nosotros desde el día que el Señor nos levantó de ese estado de muerte espiritual en el que nos encontrábamos, cuando Él nos salvó y nos perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Por su propia sangre. Así es que, pero vamos camino a ser seres resucitados. ¿Se imaginan con un cuerpo resucitado, glorificado, la clase de alabanzas que vamos a poder expresarle al Señor? Y ya el cuerpo no se va a cansar, no le va a doler nada, no se le va a trabar nada. Va a colaborar con nuestro espíritu, con nuestra alma. Amén. Para adorar al Señor con todas nuestras fuerzas. Y qué increíble va a ser estar allá, completos, espíritu, alma y cuerpo. Cuando la Biblia habla de la resurrección, se está refiriendo a la resurrección del cuerpo físico. Amén. Muy bien. Entonces, Jesús entró, o sea,
no tuvo que tocar a la puerta y que le abrieran, solo entró. Y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Imagínense, él se debe haber avergonzado de haber buscado dónde esconderse. Todo el tiempo Jesús oyó sus célebres palabras. Y eso que Jesús no estaba allí en ese momento cuando él habló. Dice: pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Otra pausa aquí, ¿verdad? Porque ustedes y yo hemos oído testimonios de personas que han visto al Señor. Yo no lo he visto a él, aunque he visto bastante, pero no como escucho que relatan otras personas, ¿verdad? Y entonces yo antes, en mi inmadurez y mi ignorancia, iba con Dios y oraba y decía: Señor, si te pudiera ver, a lo mejor sería más fácil, ¿verdad? Más emocionante. Y un día me golpeó esta escritura y entendí y dije: Señor, los que creen sin haber visto son más bienaventurados que los que creen porque vieron. Así es que así está bien, Señor. Gracias por hacerlo como lo hiciste. Así nos quedamos, así está bien. Amén. Así es que no sigamos lamentando el hecho de que otros tienen ciertas experiencias que nosotros no hemos tenido. Y que esos son ellos. Dele gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho con usted. Y corra con eso. Amén. Así es que esto pasó 8 días después, ¿verdad? Y bueno, de paso leamos verso 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Todavía me faltan varias ocasiones en las que Jesús apareció, pero ya que estamos con el apóstol Juan, vámonos a Primera de Juan. Y ustedes que han estado acá para nuestros servicios de Navidad, esta es una porción de la escritura que yo saco a cada rato porque me impresiona, me parece maravillosa, me bendice. Primera de Juan capítulo 1 verso 1. Primera de Juan capítulo 1 verso 1. Ahorita regresamos al Evangelio de San Juan, pero Primera de Juan 1:1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En otras palabras está diciendo: créanme cuando les digo que sé de qué estoy hablándoles. Y en el verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o sea completo. O sea, baste que alguien haya tenido una experiencia a ese nivel y nos la transmita para que nosotros creamos y nos regocijemos juntamente y digamos: sí, así es. Pero miren, esos apóstoles que fueron ordenados de antemano, ellos palparon, oyeron, vieron a Jesús resucitado, o el lado humilde del Señor Jesucristo. ¿Pero qué creen? Palparon, oyeron, vieron a Jesús resucitado, al Jesús exaltado, glorioso. Tuvieron una experiencia con ambos lados. Por eso hay tanta autoridad y veracidad en lo que escribieron después, porque lo que están haciendo allí es simplemente plasmando una experiencia que han tenido. Amén,
Amén. Y esa es la razón por la que el Verbo se hizo hombre. Era necesario. ¿De qué otra manera los seres humanos hubiéramos podido entender? ¿Sí? Así es que gracias a Dios, Dios es tan sabio que a este lado de Dios que se llama Cristo, el Verbo, la palabra de Dios, le dio forma humana para que nosotros los humanos podamos tener ese punto de contacto y entender. Amén. Bueno, gracias a Dios. Ok, entonces regresemos a San Juan, capítulo 21. Y esto ocurrió después, o sea, ya quién sabe, un par de días más. Después. Número 6. Este fue 8 días después y ahora estamos a después. Y en Juan 21 del 1 al 25 tenemos otro relato. Estos son los que fueron a pescar. Entonces, si quieren, pongamos acá los pescadores. Pongamos acá. Ahora, siempre hay una interrogante acá, porque se acuerdan que cuando Jesús los llamó a seguirlo, se supone que dejaron sus redes, dejaron sus lanchas, dejaron sus actividades por seguirlo. Bueno, qué rápido se hicieron de redes y de lanchas y de todo después que Jesús se les fue. Llama la atención eso, ¿verdad? Por eso hay una expresión que usan algunas personas y yo la he oído muy frecuentemente. Dice, si Jesús lo llamó, queme sus lanchas de una vez y sus redes y sígalo. Amén. Pero Juan 21 del 1 al 25. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, esos eran Jacobo y Juan, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Pues sí, ahorita sí, de plano no tenían otra cosa que hacer, ¿verdad? Es que se fueron a pescar. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora ya Jesús los había llamado y saben, una vez Jesús nos llama, Jesús se va a ocupar de ayudar, de recordarnos que desde el día que Él nos tomó de la mano y nosotros lo tomamos a Él de la mano, desde ese día todo en nuestra vida depende de Él. Amén. Ya no es como antes, uno hacía lo que quería, pero Señor bendíceme. No, ahora es al revés. Ahora es, Señor, aquí estoy de tu mano. Y el Señor se ocupa de nosotros, Él se encarga de nosotros. Él abre las puertas que tiene que abrir. Él provee de la manera como Él necesita proveer. Amén. Muy bien. Así es que aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Nuevamente les dice que Jesús con ninguna dificultad puede velarse cuando simplemente no quiere darse a conocer y, ¿verdad?, estando allí. Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se vistió para tirarse al agua. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Ahora oigan esto, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. O sea, primero dice que los otros discípulos arrastraron la red. Los otros sumaban, ¿cuántos sumaban? A ver,
Además de Simón, estaba Tomás, Natanael, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Eran 6 más Simón, eran 7. Tomó 6 hombres arrastrar la red. Para adelantarnos a la historia, eran 153 peces grandes. Ahora, yo no sé cuánto pesa un pez grande y cuán grande es un pez grande, pero ¿qué dirán ustedes? ¿Unas 5 libras? O eso es mucho exagerar, tal vez sí, ¿verdad? Unas 5 libras. 5 libras. Y son 153 peces. Son 750 libras. Y en el versículo 11 dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, él solito. 750 libras. Tremendo. Hay cosas en las que uno no se detiene a pensar acá. Amén. Pero cuando uno ha visto a Jesús, uno puede hacer cosas que de otra manera uno no hace, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Ahora este número 153 ha vuelto locos a los teólogos a través de los milenios, y lee uno toda clase de cosas. El número en sí es muy interesante. Y les voy a decir esto, no, mejor les voy a dar una cita que es la conexión que hasta allí logran ver muchos de los analistas y teólogos bíblicos, ¿verdad? Para poder entender este número. En un lado de la balanza no tenemos tampoco que traumarnos porque ahí hay un número y no sabemos qué significa. Pero en el otro lado de la balanza está escrito en la Escritura, y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Amén. Entonces tiene que haber algo con este número. La conexión que más sentido hace es con Ezequiel 47, verso 10. ¿Y qué creen? Es el capítulo del río de vida. Y veamos la historia de los peces que nadan en el mar donde han entrado las aguas del río de vida. Ezequiel 47, verso 10. Si quieren, bueno, verso 8 para refrescar un poquito el contexto acá. Ezequiel 47, 8. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Mientras estuvimos en cuarentena, estuvimos dedicados a Ezequiel 47, ¿se acuerdan? Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Por regla general, los peces simbolizan hombres. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo: yo te voy a convertir en pescador de hombres. Bueno, dice: junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi, voy a apuntar aquí, En-Gadi, hasta En-Eglaim, será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Así es que pues sí, en el milenio el Señor va a tener toda clase de animales poblando la tierra, y por supuesto la gloria con la que Él vendrá y limpiará esta tierra de pecado va a tener un efecto transformador en los animales. Ahora, creo que una vez lo discutimos, pero ¿cómo se explican ustedes que la tierra y las obras que en ella hay van a ser quemadas, y pues los animales no se van a ir en el rapto? ¿Cómo se explican que hay animales en el milenio y Dios acaba de quemar la tierra? Se los expliqué cuando hicimos el libro de Apocalipsis. Hay una cita en el libro de Isaías que dice que Dios vacía la tierra. Dios la vacía.
Yo creo que lo que va a pasar es que cuando Jesús aparezca en su segunda venida, Él va a levantar a todos los pobladores que hay en la tierra, humanos y animales. Los va a levantar mientras limpia esta tierra con fuego, y en ese proceso va a transformar sus naturalezas, y entonces los va a poner de regreso ya con una naturaleza transformada. ¿Cómo explican ustedes al león y al cordero habitando juntos, pastando juntos, y al niño de brazos jugando con el áspid, etcétera? Amén. Tremendo, ¿verdad? Así es que entiendo en Ezequiel que el Señor va a sanar peces, a los peces, pero creo que también está refiriéndose a los hombres y cómo la gente va a ser sanada de su mortalidad, ¿verdad? Y hay varias maneras como el Señor lo va a hacer. Pero en Ezequiel 47 enfatizan estos dos lugares, que es donde están los tendederos de redes. Son lugares que circunscriben el sitio hacia donde descendieron las aguas del río de vida y trajeron sanidad a todos estos peces. Ahora, ¿qué trajo sanidad a usted y a mí? Peces. Las aguas del río de vida de las que bebimos. Bebimos de las fuentes de salvación. Bebimos la verdad de que Jesucristo es el Salvador y puede salvarnos a nosotros. ¿Y qué creen que pasó? Efectivamente nos salvó. Amén. La palabra Gadi, déjenme ver. La palabra Gadi en hebreo, se los voy a poner aquí, Gadi. Se escribe así, o Gedi. Son 3 letras. Acuérdense que es de derecha a izquierda, ¿sí? Así es que esta es una Gimel, una G. Esa vale 3. La Dalet vale 4. La Yud vale 10. ¿Cuánto suma? 17. El número 17 tenía una particularidad y eso sí se me escapó porque hay un término matemático para este fenómeno. Pero si ustedes suman 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 13 más 14 más 15 más 16 más 17, ¿saben cuánto suma? 153. Eso no me convence. Bueno, vámonos a Eglaim. Eglaim en hebreo se escribe así. Ok. Vamos a ver cuánto suma. De derecha a izquierda. Esta es una Ayin. Ahí no se marca. Bueno, de derecha a izquierda, la Ain vale 70. Aquí está una Gimel, vale 3. Después está la Lamed, vale 30. Después está la Vav, vale 10. Y después está la Mem, que vale 40. ¿Cuánto suma? 153. Así es que los teólogos concluyen en que la razón por la que Dios fue tan particular en decir en el libro de Juan que eran 153 peces es porque lo que está diciendo es: en las redes del Señor cabe la totalidad de todos los seres humanos que hay en el planeta Tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así es que hay espacio allí en esas redes para todo aquel que quiera. Y el Señor debe haber estado dando una lección en estos términos, digamos, ¿verdad? Y las redes no se van a romper porque la red del amor de Cristo es eterna, infinita, inagotable. Amén.
Hasta ahí les puedo decir del 153. Interesante, ¿verdad? Amén. Esto se llama gematría, el estudio de los números en la Biblia, y es tan válido como el estudio de las palabras que están escritas en la Biblia. Es una particularidad del idioma hebreo. Gematría, ¿ok? Bueno, ya que hicimos esta compleja operación matemática, podemos seguir con nuestra historia. La sexta ocasión en la que apareció Jesús, que está registrada, porque ya ven que Juan dice, hizo muchas cosas que no están escritas, dice, pero hizo muchas cosas que no están escritas, porque no están escritas para ponerle un poco más de emoción a nuestra anticipación por llegar arriba el día que lleguemos allá arriba. Entonces, la séptima ocasión que está registrada que Jesús se apareció es cuando se le apareció a más de 500 a la vez. Ahora, esto es asombroso, porque el día que Jesús ascendió a los cielos y los mandó a esperar la promesa del Padre a Jerusalén, y estaban todos en el aposento alto, no habían 500. Había 120. Entonces ustedes y yo naturalmente nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con los otros 380? ¿Verdad? Así es que la respuesta es, pues, para que vean que no hay nada nuevo. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? ¿Ok? Así es que se le apareció a más de 500 a la vez. Vámonos a Hechos 13:29 para un poquito de fundamento acá. Hechos 13:29. Y aquí en Hechos 13, Pablo está dando testimonio. En Hechos 13:29, Pablo está dando testimonio. Y sigue la narrativa en Hechos capítulo 13, verso 29, con lo siguiente: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. En una oración lo dijo todo, ¿verdad? Le está dando testimonio a los judíos. Y verso 31 dice: y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y verso 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Así es que Jesús no se dejó a sí mismo sin testimonio. En esta ocasión se le apareció a más de 500 a la vez. Seguramente ellos fueron testigos de Jesús, porque pues después de todo les pasó lo que les pasó y vieron lo que vieron. Pero sí llama la atención que no hayan estado los otros 380 también en el aposento alto, y no creo que haya sido solo porque no cabían, esperando la promesa del Padre, ¿verdad? Pero quién sabe, no especulemos. Al rato y después fueron parte de, yo no sé, alguno de los primeros grupos sobre quienes se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fueron testigos suyos. Vean cómo los primeros discípulos fueron testigos de Jesús por haber sido testigos de su resurrección. Pero ahora note, el día de me estoy adelantando, pero el día de Pentecostés, o antes que se derramara el Espíritu Santo, Jesús les dijo: vayan y esperen la promesa de lo alto. Y dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué hace el bautismo con el Espíritu Santo en la vida del creyente? Lo hace tener la salvación, por supuesto, nos hace tener una experiencia con la resurrección de Cristo. Si Él no hubiera resucitado, no habría tal cosa como poder para salvar. Pero ¿qué creen? Cuando somos bautizados con Espíritu Santo y fuego, Él viene y afirma y amplía aún más nuestra experiencia con su poder de resurrección. Entonces, cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, allí sí, perdón, pero ya no podemos estar callados. Esto es real, esto es cierto, amén. Esto es lo mejor que le puede pasar a un ser humano perdido en sus delitos y pecados.
Así es que una vez los bautizó con el Espíritu Santo, les dijo: ahora vayan por todo el mundo y sean testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Perdón. Entonces ahora vámonos a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, verso 1. Así es que el poder del Espíritu Santo, o el poder que recibimos cuando viene sobre nosotros, el Espíritu Santo. Y una cosa es tener al Espíritu Santo dentro, eso ocurre el día de nuestra salvación. Otra cosa es que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Es el poder de resurrección de Dios, es la gloria de resurrección de Dios. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Y una vez bautizados, el Espíritu llega para quedarse. Y el poder de resurrección de Dios, así como nos levantó de la muerte espiritual el día 1, nos va a seguir levantando de lo que necesitemos ser levantados el resto de nuestra vida. Amén. Ese mismo poder nos levanta del pozo de la desesperación, nos levanta de la depresión, nos levanta de cualquier estado en el que pudimos haber caído, nos levanta del temor, del desasosiego, nos levanta de lo que sea. Por eso necesitamos ser llenos, permanecer llenos del Espíritu Santo y avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Miren, un cristiano es el ser más extraño que pueda caminar sobre el planeta Tierra. O sea, seguimos siendo parte del mundo, pero resulta que ya no lo somos. Tenemos eternidad adentro, tenemos divinidad adentro y encima. Amén. Eso ya nos convierte en otra categoría de criaturas de Dios. Imagínense ustedes, personas que son santuario del Espíritu Santo. Personas en quien Dios está presente y a través de quienes opera Dios. ¿Sí? Eso no es cualquier cosa. Entonces, como cristianos, no vivamos pretendiendo que seguimos siendo cualquier cosa. Y tratemos lo que tenemos no como cualquier cosa. Amén. Ok. Entonces, 1 Corintios 15 del 1 al 6. Y Pablo acá está dándole testimonio a los corintios acá. Y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En otras palabras, que el mensaje de salvación entre por un oído y salga por el otro, eso no salva, es cuando se queda, cuando salva. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, ese es Pedro, y después a los 12, pues eran 11, pero ya ven cómo les llaman los 12, ¿verdad? Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora miren, después apareció a Jacobo. Esa fue otra experiencia personal que tuvo Jacobo, pues de la que no sabemos porque ya no la escribió. Después a todos los apóstoles. Y esto es hermoso, esto lo vamos a ver en un momento. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, aquí está, número 8. Saulo, todavía era Saulo cuando se le apareció. Jesús se le apareció a Saulo. Ahora, cierto, Jesús ya había ascendido a los cielos. Amén. Sí, pero eso no quiere decir que no pueda venir de regreso y hacerle una visita a alguien. Así es que estamos hablando de lo que está registrado. A esto sumémosle todas las historias de las que leemos y escuchamos continuamente de Jesús apareciéndosele a la gente, a los que él sabe que pues es así, que tiene que trabajar con ellos, ¿verdad? Tratar con ellos. Una vez Jesús y yo tuvimos la oportunidad de asistir, de ayudar en una campaña
evangelística y de sanidad y milagros que se hizo en El Salvador. Y la verdad fue muy emocionante ser parte de esa campaña. Nos tocó estar en la plataforma, ayudar con las traducciones, pero de paso nos tocó también orar por la gente, porque pues al final se agolpa toda la gente y todos necesitan oración. Y vimos con nuestros propios ojos, Susi le impuso manos a una señora que tenía un tumor visible y palpable. Oramos y Susi sintió con su mano como el tumor empezó a saltar y ¡puf!, de repente se desapareció el tumor. Una cosa maravillosa. Pero este evangelista se llama Mike Evans. Por cierto, es autor de varios libros. Hay personas que creen que es periodista. Pues supongo que también, pero lo conocimos de cerca y realmente una persona que nos impresionó en todo el sentido. Y él contaba su testimonio. Él es judío. Y él tenía un padre que era muy déspota. Y el padre, cuando lo castigaba, lo bajaba al sótano y ahí lo dejaba solo, pasando frío y todo. Lo dejaba desnudo para que le diera más frío. Y si el padre bajaba por abría la puerta y bajaba por esas escaleras, el niño solo se hacía así porque ya sabía que era para que le pegara, ¿verdad? Un testimonio tremendo. Dice que un día estaba en esas, solo, en el sótano, sin ropa, pasando frío, tremendo, y de repente oyó que se abría la puerta y que empezaba a bajar alguien por las escaleras y solo se preparó. Ay, no, dice otra vez, ahí vamos. Y de repente oyó una voz que le dijo: hijo, te amo, tengo un plan para ti. Dice, yo nunca había oído esas palabras. Hijo, te amo, y mucho menos, tengo un plan para ti. Y bueno, ahí tienen pues historias de personas a quienes Jesús se les ha aparecido personalmente. A la hermana Hicks, ella cuenta que pues el día de su salvación no lo vio, solo oyó su voz, pero dice, a partir de allí se le apareció muchas veces el Señor Jesucristo, ¿verdad? Uno dice, con razón llegó a saber lo que sabía, ¿verdad? Pero bueno, el relato bíblico, el que sigue en la lista es Saulo, cuando el Señor se le apareció en Hechos capítulo 9 del 1 al 9. Hechos 9 del 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, miren, esto me encanta, camino con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, y esto es un poco chistoso, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto ya lo hemos analizado, ¿verdad? Su odio en contra de los cristianos era porque en lo más profundo de su corazón él en realidad se estaba resistiendo a la mano de Dios que ya estaba sobre él. ¿Okay? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oigan esto. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Uno dice: ¿y por qué no se convirtieron estos también? Pero así pasa, ¿verdad? Y por el otro lado, él llamó a Saulo por nombre, así es que el asunto era con Saulo, no con ellos. En fin, entonces, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y tenemos el resto de la historia acá. Pero aquí está el testimonio de Saulo y él vuelve a contarlo cada vez que da testimonio de Jesús en las escrituras que siguen, ¿verdad?
Bueno, ¿quién más creen ustedes que está registrado en la Biblia que vio a Jesús? Y esto ya nos lleva pues a varios años después, sino el apóstol Juan, ¿verdad? Juan, en el libro de Apocalipsis, cuando Juan fue desterrado y llevado a la isla de Patmos. Y ya les conté que resulta ser que la historia registra, ustedes saben que todos los apóstoles murieron como mártires, o sea, los abusaron, los crucificaron, los mandaron a los leones, a las llamas, a lo que haya sido, excepto Juan, que murió de muerte natural. Pues resulta ser que está registrado en la historia que a Juan lo metieron en un caldero de aceite hirviendo y salió de allí ileso. Entonces deben haber pensado las autoridades, esto sí está serio, mejor nos deshacemos de esto. Y ahí fue donde lo desterraron y lo mandaron a la isla de Patmos, ¿verdad? Bueno, es obvio que Dios no había terminado con Juan. Y esta es una frase que le agradecemos a la doctora Hicks. ¿Saben qué decía ella? Decía, yo soy inmortal hasta que Dios decida lo contrario. Lo que nos va a sacar de este mundo no es una enfermedad, no es un accidente, ni siquiera un perol de aceite. Lo que nos va a sacar de este mundo es la voluntad de Dios. Y Dios no había terminado con Juan. Juan todavía tenía que tener esa experiencia en la isla de Patmos y tenía que dejarnos el libro de Apocalipsis. Amén. Así es que bueno, cuando llegue el momento vamos a ir al libro de Apocalipsis. Les anticipo que como parte de este estudio vamos a hacer un repaso del libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis abre diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan, y estamos estudiando a Jesucristo, así es que vamos a tener que pasar por allí otra vez. ¿Qué les parece? Amén. Así es que bueno, amárrense los cinturones y prepárense, ¿verdad? Y luego una última por hoy, Hebreos 9:28. Ahora esta no es un número 10, esta es para ustedes y para mí. Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos 9:28. Bueno, leamos desde el 27. Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Gracias a Dios. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo y a Dios el Padre que nos ama como nos ama. Amén. Gracias, Señor, te alabamos, te damos toda la gloria. Toda la gloria, toda la gloria. Y qué emocionante la promesa está. Jesús va a volver a la tierra. Jesús va a reinar finalmente sobre esta tierra. Pero ¿saben quiénes le vamos a ayudar a reinar? Aquellos que dejamos que Él reinara en esta tierra de aquí adentro primero. Ese es el secreto. Esa es la dispensación en la que estamos nosotros ahorita. Bueno, suficiente creo yo por hoy. Así es que dejémoslo allí. Gracias al Señor. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué privilegiados somos. Entendemos que estamos teniendo contacto con el poder de resurrección de Dios. Y en el libro de Efesios dice Pablo, Señor, dales un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo, para que sepan. Y entre las cosas que menciona, dice, ¿qué clase de poder tienes que está trabajando en ellos ahorita, hoy, que es el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte? Ese es el poder que está operando en nosotros ahorita. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Wow. Y todos los privilegiados dijeron amén. Bueno, pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, te alabamos, te damos gracias, te bendecimos, Padre, por habernos incluido a nosotros. Señor, porque obviamente, Señor, de antemano, Señor, tú habías dispuesto
que nosotros fuéramos participantes de esta gloria, Señor, que has venido manifestando desde la muerte y resurrección de Jesucristo y hasta nuestros días. Gracias por habernos encontrado donde estábamos, por habernos salvado, por habernos levantado, Señor Dios, y por habernos puesto en este camino con C mayúscula, a través del cual estamos creciendo hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, gracias por lo que ya has hecho en nuestras vidas, por lo que haces, por lo que operas hoy, ahorita, en este momento, por el hecho de estar tú en nosotros y por tu promesa de perfeccionar tu obra en nosotros para el día de Jesucristo. Gracias por tu palabra, por tu espíritu, por el amor con el que nos amas. Gracias por este día. Bendice tu palabra en nuestros corazones y a ti te damos nuevamente toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios los bendiga y hasta la próxima.